queremos presentar un poco. A ver, Oh, están grabando. Les damos la bienvenida a todos, este plenario abierto. Hoy tenemos como eje de diálogo y presentación el trabajo de Laura Dualdevere. El título es Violencia intrafamiliar, abordaje psicoanalítico en el hospital público. Laura es licenciada en Psicología de la UBA, psicóloga de planta del Hospital Durán desde 1991 y sigue en ejercicio en la actualidad. Coordinadora del equipo de violencia intrafamiliar del Hospital de Agudos Carlos Durán, coordinadora del Comité de Violencia Intrafamiliar del Hospital Durán, docente en los cursos 1, 2, 3 y 4 sobre violencia intrafamiliar en el Hospital Durán, directora del quinto curso de violencia intrafamiliar en el mismo centro, el Hospital Durán, docente de UBA, en la carrera de medicina, en la cátedra de psiquiatría del Hospital Durán, realizó una maestría clínica en psicoterapéutica de adultos en la Universidad Libre de Bruselas, y además realizó el posgrado en configuraciones vinculares de la APPG, es decir que se formó también en esta institución. Bueno, buen día Lau, buen día a todos. Empezamos. ¿Arrancamos? Escuchamos, sí. Bueno, buen día a todos. Gracias a la APPG por la invitación, gracias al Centro Asistencial por convocarme, especialmente a mi amiga y colega Greta Brophy, que es la promotora e impulsora de que yo esté aquí hoy, para poder contarles y transmitirles un poco mi experiencia en el hospital público, en este equipo de violencia intrafamiliar que tiene una trayectoria muy importante, muy larga y muy también trabajosa y estudiosa. Muchos de los que están presentes acá hoy en esta charla tienen todo que ver en esta construcción, en este lugar que tiene hoy el equipo en el hospital en particular. Creo que quedó bien claro de dónde vengo, cuál es el hospital en el cual hice mi carrera también y sigo haciéndola, y también el lugar que me permitió formarme e investigar en relación a esta temática y problemática que evidentemente nos sigue convocando, en parte lamentablemente, ¿no? Porque, bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de esto hace ya 30 años, la recepción no fue la misma que tiene hoy el tema, porque creo que todos estamos atravesados por muchos mandatos, creencias, hay cosas que nos cuesta aceptar, que nos cuesta ver. Entonces, también en nuestro propio lugar de trabajo y comunidad hubo que hacer toda una tarea, ¿no? En relación a la clínica y en relación a poder ir pensando de manera conjunta de qué se trataba la violencia. Y para eso primero había que identificarla, habría que nombrarla, y muchas veces recibimos una respuesta, ¿no? Difícil en relación a decirnos como que no éramos psicoanalistas por dedicarnos a este tema o a esta temática. Tengo colegas acá que seguramente y amigos que se van a acordar de esa época, donde, bueno, más allá de poder mostrarlo con la clínica, con los dichos de los pacientes, con lo que ellos nos mostraban y cómo nos iban guiando a poder confirmar que esto existía y que era una realidad y que no estaba dentro de lo que todos aprendimos en la facultad de la realidad psíquica, sino que eran hechos concretos, palpables y sobre todo que dejaban muchas secuelas y muchos efectos. Si me dedico a decir esto es porque, bueno, no solamente les quiero contar cómo pensamos nosotros la violencia y de qué tipo de violencia hablamos cuando hablamos de violencia intrafamiliar, sino entender que nosotros todos estamos atravesados por nuestra cultura y por nuestra sociedad, y hubo que hacer un trabajo individual, personal, y que sigue siendo en relación a esto justamente, a nuestros atravesamientos en cuanto a nuestras creencias.
y en cuanto a nuestros mandatos, y en cuanto a nuestros roles de género, que van a ver más adelante, cuando quizá yo les pueda pasar algún slide en relación a esto, aquellos roles esperados de cada género siguen aún vigentes, por más lucha, por más posibilidades de hablarlos, porque por suerte se pueden cuestionar, y hoy podemos hablar de deconstrucción, aún hoy están plenamente vigentes. Y todavía tenemos que hacer con eso, ¿no? Entonces, bueno, este recorrido en el hospital público y nuestro lugar tiene muchas ventajas. Una, la principal, es la interdisciplina. Tenemos la posibilidad de abordar un tema de tanta complejidad, concepto teórico que la APPG aportó a mi formación cuando hice el IPCB, que me ayudó a encontrar y a pensar todo lo que tiene que ver con la complejidad, con la subjetividad, con cómo conformamos subjetividad, hace que no solo la temática sea compleja, identificarla y aceptarla, sino también poder utilizar recursos complejos. Y para eso nos apoyamos, y es nuestra aliada fundamentalmente, la interdisciplina. Nosotros trabajamos codo a codo con los asistentes sociales, con los pediatras, con los obstetras, con los clínicos, con la gente de guardia, que son muchas veces los que nos derivan los pacientes, pero para poder derivar, primero hay que saber, hay que conocer, hay que identificar, hay que aceptar que si alguien viene con un golpe que no coincide con la descripción de lo que nos están diciendo, por lo menos sospechar que se trata de alguna otra cosa. Entonces, solo se puede derivar si aceptamos y conocemos los efectos de la violencia. Por supuesto que la violencia más fácil, e igualmente todavía hoy es difícil, pero la más fácil de identificar quizás sea la que tiene que ver con los golpes, ¿no? Con la violencia física. El gran desafío es conocer los efectos, los signos y síntomas de la violencia psicológica, que son varios, son concretos y son específicos. Si nosotros no podemos abordarlos en relación a nuestro desconocimiento, bueno, creo que tenemos ahí una deuda que es la que estamos tratando de saldar, que es la de poder repensar juntos y poder identificar cuando un paciente se acerca a la consulta derivado de algún, por ejemplo, otro servicio que no es el de salud mental, y muchas veces no sabe por qué lo derivaron allí, sencillamente a veces es, bueno, intentaron, buscaron el origen, no se encontró, pero el síntoma persiste, está o se complejiza, bueno, terminan en el servicio de salud mental desconociendo por qué están allí, y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir, quizás de una manera muy específica, porque esto requiere intervención específica, digamos. Creemos que ya el tema de la violencia intrafamiliar es una especialidad que tiene un abordaje particular, y que tenemos que evaluar distintas cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados como psicoanalistas, quizás en nuestra práctica en los consultorios o en otro tipo de equipos, incluso dentro del hospital, ¿no? Pero bueno, todo nuestro trabajo, nuestra lectura, nuestra comprensión de esa persona que está allí, de ese grupo familiar, de esa pareja, tiene que estar un poco pensada y trabajada desde este lugar. Bueno, ahora voy a ver de compartir pantalla, lo estuvimos practicando, vamos a ver si me sale más rápido que en el otro momento, ya estoy viendo que no, sí, acá. A ver. ¿Ahí estoy? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Perfecto. Bueno, adelante. Entonces, allá voy. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de trabajar los casos de violencia intrafamiliar? Bueno, nosotros vamos a hablar de una violencia que no se trata de un hecho de una única vez, no se trata de un único empujón, de un único insulto, de un único exabrupto. Se trata de la exposición continua y crónica
a esta violencia, y esta es la que va a producir alteraciones psicológicas y somatizaciones graves. De allí es que la problemática de la violencia es un problema de salud y de salud pública, porque no solamente trae alteraciones psicológicas, que no es que sean pocas, sino también somatizaciones graves. Su detección, prevención y asistencia rompe la transmisión transgeneracional. Otro concepto que también está aquí, digamos, nosotros nos encontramos que cuando recibimos a alguien que está sufriendo violencia, cuando empezamos a investigar, encontramos que esto se repite de generación en generación, donde los estereotipos de género son fijos, sin posibilidad de cuestionamientos, y donde la modalidad en el vínculo y en la relación es violenta. Y esto se transmite indefectiblemente, ya sea tomando la posición más activa o más pasiva, en los miembros de la familia. Bueno. Acá. Bueno, la familia, ¿no? Primera gran institución en la que nos encontramos inmersos. Sabemos que nacemos en una situación de indefensión estructural. Indefectiblemente necesitamos de otros para nuestra supervivencia, para nuestra conformación psíquica. Por lo cual la familia ejerce fundamentalmente, en esta etapa, funciones de constitución y de sostén. Pero también esto facilita que los mismos vínculos familiares sean asimétricos. Pero también sabemos que no todo vínculo asimétrico es abusivo, porque es aquí donde nosotros empezamos a encontrar la diferencia. La simetría es necesaria, necesitamos de adultos que sostengan, que ayudan a la constitución del ser humano, ¿no? Que lo haga humano, que le transmitan el lenguaje, que le transmitan el afecto, que los narcisicen, que nos enseñen todo lo que necesitamos para poder desarrollarnos. El problema es cuando esta simetría se transforma en abusiva. Entonces, cuando tiene lugar la violencia intrafamiliar, cuando los miembros que detentan mayor poder dentro de la familia lo hacen abusivamente, la familia considerada como el refugio frente a los peligros del exterior, se convierte ella misma en una amenaza para los miembros más vulnerables de la familia. ¿Y cuáles son esos miembros más vulnerables de la familia? Bueno, los niños y adolescentes por su relación de dependencia evolutiva, las mujeres por su vulnerabilidad social y cultural, los ancianos discapacitados por su dependencia y vulnerabilidad socioeconómica, también todos los nuevos colectivos que conocemos, ¿sí? Todo lo que es minoritario, todo lo que tienen, no están dentro de lo que sabemos que es lo que rige todavía las relaciones y que tienen que ver con el poder, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el androcentrismo, donde es el hombre el eje, donde es quien todavía pone las pautas de cómo tenemos que convivir y dónde nos tenemos que ubicar cada uno de nosotros en la sociedad. Vuelvo a repetir, para que esto se configure como nosotros lo tratamos y el tipo de paciente que nosotros recibimos, esto tiene que ser de manera permanente, cíclica, crónica, donde a lo largo de distintos momentos de la vida esto se va reproduciendo. Entonces necesitamos distintos factores predisponentes y un tipo de familia particular para que esto se desarrolle. Tenemos que tener una familia rígida, autoritaria, donde la palabra del otro, la idea, el sentir, no es tomado en cuenta, se desestima, ¿no? Es alguien que está en este lugar, digamos, autoritario, que dice cómo tenemos que ser, qué tenemos que elegir. No sé, los niños y adolescentes lo viven y lo dicen y lo manifiestan en los consultorios también, donde no hay lugar para lo que ellos puedan elegir desde sus juegos, desde sus profesiones, vocaciones. Entonces todo esto, ¿no?, va generando toda una conformación psíquica que hace que después, cuando tienen que elegir quizás un partener en su vida, lo elijan dentro de estas modalidades. Entonces, ¿qué entendemos por violencia? Es el inadecuado y excesivo uso de poder que se puede tener sobre las personas
con la intención, y esto es muy importante, de someterlas, dominarlas, controlarlas. El ejercicio de la violencia implica ejercer de manera abusiva un dominio sobre alguien. Y esto tiene efectos. Si yo al otro le digo cómo tiene que vivir, cómo tiene que pensar, creo que lo que manifiesta no es importante, aparece la desvalorización, la minimización, la naturalización de la violencia, porque está bajo esta égida, digamos, ¿no? Desde un padre hacia un hijo, un abuelo, un tío, gente de la cual dependemos, pero a la vez recibimos esta modalidad. Lo que reina fundamentalmente es la gran confusión que se empieza a generar en no poder distinguir, nominar y discriminar que esto es nocivo, ¿no? Entonces, alguien que tiene la intención de dominar al otro lo despoja de su carácter de persona, lo desconoce como sujeto de derecho y de deseo, lo convierte en un puro objeto. Ya sencillamente, bueno, se genera algo que se conoce mucho en esta temática, que tiene que ver con la indefensión aprendida, ¿sí? Es un concepto que es muy útil para entender que alguien que intentó de distintas maneras resolver una situación conflictiva, difícil, traumática, y no lo logra, lo que empieza a prevalecer es el desánimo, es el descreimiento de sí mismo, la desvalorización, la sensación de impotencia. Y recibimos entonces muchas veces, o encontramos personas que están diagnosticadas por depresión, ¿no? La depresión es una de las respuestas que encontramos. Muchas veces, desde la mirada más psiquiátrica, quizás sea una depresión mayor, que descriptivamente lo es, seguramente, pero necesitamos conocer el origen, necesitamos conocer cómo llegó a esa situación, porque el abordaje entonces va a ser muy distinto. Tenemos otras posibilidades y también tenemos la mirada de poder entender que para que todo esto se sostenga, hace falta también de todo el soporte social y cultural del cual todos estamos atravesados. Yo antes les decía que como equipo, es que funcionamos en el servicio de salud mental, es un equipo que está formado por, originalmente éramos todas psicólogas, luego hubo también psiquiatras incorporados al equipo. Hoy, lamentablemente, los recursos se fueron disminuyendo, cada vez somos menos, aunque la problemática cada vez es más visible, y eso no es ingenuo, digamos, ¿no? No será porque sí, justamente, cuando esta temática queda más en evidencia y está más puesta sobre la mesa, y hoy todos podemos pensar y podemos sentirnos convocados, y como me dicen muchos colegas, nos dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Todos tienen violencia, digamos, ¿no? Porque en realidad estos pacientes aparecen por todos lados, o esta problemática, ¿no? O pacientes sufriendo esta problemática. Y nosotros decimos, en realidad, creemos que existió siempre. El tema es que lo que cambia son nuestras miradas, nuestra escucha, el poder diferenciar, el poder distinguir. Pero también es cierto que al no poder tener una política de salud, una justicia que responda de una manera todavía más contundente que la que está respondiendo hoy, porque quiero decir que cuando este equipo se formó no existía ninguna ley de las que hoy conocemos en relación a la violencia hacia la mujer, las defensorías de los niños, niñas y adolescentes, que es una instancia prejudicial, ni la ley de violencia intrafamiliar, nada de esto existía. Entonces nosotros teníamos que intervenir de otra manera, y los juzgados también, y la justicia estaba totalmente desorientada, y me acuerdo que cuando llamábamos, era directamente llamar a la secretaria del juez para decir, mira, me llegó este pedido, se trata de esto,
y era como un alivio y una alegría, porque en realidad estábamos todos realmente un poco recién empezando a trabajar con esto y empezando a entender cuál era nuestra intervención. Entonces, creo que en los lugares visibles, como puede ser un hospital público, que los equipos se reduzcan, bueno, a veces tiene que ver, ¿no?, con qué lugar le queremos dar. Nos cuesta mucho aceptar la violencia, nos cuesta mucho aceptar que los abusos sexuales existen. Nos cuesta mucho todavía aceptar que el 90% de los abusos sexuales provienen de los vínculos más cercanos, de los familiares. Esto que decíamos, esta familia que nos recibe y que tiene la función de sostén, resulta que se transforman muchas veces en este lugar tan confuso, tan nocivo y tan traumático, pero que es tan difícil de poder identificar, ¿no? Creo que hoy como sociedad, con todos los casos que tenemos más visibles, quizás que los medios también hacen más visibles, todavía siguen los cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo dijo antes? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué una mujer se queda con un marido violento? Bueno, esto es un poco lo que hoy quisiera poder transmitirles un poco, cómo se llega a esta situación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué a alguien que está inmerso en una situación de violencia le cuesta tanto quizás poder alejarse de ella sin una intervención adecuada? A ver, les quiero contar, por ejemplo, la ley 26.485, que es de protección integral de las mujeres, también nos dice que es violencia, ¿no? Entonces dice, es violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, esperen que voy a correrme porque si no, esto lo quiero decir bien, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Entonces, la ley considera que todo esto, alguien que está sufriendo, digo, acá aparece con las mujeres porque seguimos siendo un grupo vulnerable, digamos, por nuestro lugar social, pero en realidad todo lo que yo voy a decir también se puede pasar a los varones, en parejas heterosexuales, homosexuales, es indistinto. El tema es la posición subjetiva en la que cada uno está implicado, pero cualquiera que esté sufriendo una situación de violencia y que tenga privada todas estas situaciones, ¿no?, y que afecte su vida en libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, que atente contra su seguridad, puede pedir ayuda, puede hacer una denuncia en relación a la violencia, puede dirigirse a la OBD, que ustedes saben que en Capital Federal es la instancia, la Oficina de Violencia Doméstica, donde se realizan y se reciben las denuncias que incluyan todas estas cuestiones. Bueno, no voy a pasar todavía por acá, a ver si logro cambiar. ¿Hasta acá alguno quiere comentar o preguntar algo? Yo estoy acostumbrada a esta clase desde otro lugar, ¿no? Quizás más preguntando y hablando de estereotipos y demás, me cuesta un poco hacerla así de corrido. Por ahí si quieren comentar alguna cosa mientras yo busco y puedo compartir, estaría buenísimo. Si no, no importa. Voy a tratar de hacerlo igual. Uy. Bueno. Se reservan los comentarios para el final, me parece, pero bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, yo dejé de verme, con lo cual no importa, después lo voy a lograr. Entonces, vamos a identificar diferentes tipos de violencia. Yo les contaba que la física quizás sea la más visible, la más conocida, pero hay otro tipo de violencias, ¿no? Está la violencia emocional o psicológica, la violencia sexual, la económica, el acoso por intrusión, que en este momento, esto apunta mucho hoy a todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Esto pasó a ser un lugar, un nuevo lugar de control, de utilizar las redes para todo lo que tiene que ver con la desvalorización,
las agresiones y el maltrato, pero sobre todo por el control. Y bueno, la más grave, que es el homicidio cometido por el cónyuge. Y acá viene cuando hablamos de los estereotipos de género. Yo les decía que ustedes van a ver acá cosas escritas que a lo mejor van a decir, pero eso todavía, pero ahora se habla, pero ahora se revé, pero ahora no es tanto. Y es cierto también. Pero a mí me gusta cuando les doy la clase a los estudiantes, por ejemplo, ¿no?, de medicina, o a los concurrentes que recién están ingresando al hospital, que están recién recibidos de psicólogos, un poco les pregunto, ¿no?, ¿qué se espera hoy de un varón? ¿Qué se espera hoy de una mujer? Y lo que es increíble es que se vuelven a esperar las mismas cosas. Quizás con un poco más de cuestionamiento, sí, quizás con saber que hay cosas para revisar. Pero bueno, no solamente lo veo en estos alumnos, que uno puede decir ya tienen una trayectoria y son universitarios o ya son profesionales, sino que los recibimos en el consultorio, con la descripción de lo que es la vida cotidiana, ¿no?, de cada uno. Entonces, del varón se espera que sea agresivo, confiado, dominante, activo, competitivo, decidido, aventurero, que controle las emociones. Los hombres no lloran, ¿no?, que sea objetivo y lógico, y poco comunicativo. Es más la imagen, ¿no?, de ese, a mí me decían el otro día unos concurrentes, del macho alfa, bueno, algo así, ¿no? Que tiene que salir, que ser el sostén de la familia, que tiene que salir, ser aguerrido, conquistar el mundo. Bueno, eso tiene sus consecuencias, ¿no? Porque para eso tienen que ser un poco fríos, digamos, tienen que estar distanciados de los afectos, también ser poco empáticos con el otro. Estamos hablando sin pensar en alguien violento, ¿eh? Estamos hablando sencillamente de qué esperamos desde cada género. Perdón Sí, que te interrumpa, ¿podrías incluir se fue de la pantalla la diapositiva que la estábamos? presentación. A ver, Si es posible. No he vuelto. sí, voy a intentarlo, a ver. Voy a intentarlo porque... A ver, ahí volví yo, ahí se fue la presentación. ¿Ahí? ¿Aparece? No, todavía no. No. Realmente lo compartí, pero... Mientras creo que abrimos la pregunta que dices que sueles hacer sobre qué esperamos hoy de una mujer y un hombre, en esos términos que marcaste, y creo que está bueno también dibujarse un poco qué percepción tiene uno en ese interrogante, ¿no? Exacto. Hasta para Exacto. sorprendernos de nosotros mismos. Este es el tema, que cuando empezamos a pensarlo, nos empezamos a sorprender y nos damos cuenta que todos estamos atravesados por esto. Aún nosotros que se supone que lo tenemos revisado, pensado, ¿ahí se ve? No, no se ve, ¿no? Sí, ahora se ve, con otro formato, pero se ve. Dice, estereotipo de Bueno, género, ¿sí? bien, Seguimos. sí, qué sé yo, veremos, a ver. Ahí va mejor, ahí va a ir mejor, me parece, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Bueno, sí, nos sorprendemos. Nos sorprendemos de nosotras mismas, nosotros mismos, cuando muchas veces viene una mujer y nos dice que nos describe situaciones de violencias tremendas, terribles, por las que he tenido que pasar, que a lo mejor ya tiene hijos adolescentes, y los hijos adolescentes se han identificado con este papá violento y también ejercen violencia sobre esta madre. Y la madre, esta mujer, después de haber hecho todo un trabajo, puede tomar el valor y tener las posibilidades de irse de la casa, sabiendo que ninguno la va a acompañar, y lo logra hacer, y se va, ¿no? Y lo que sentimos cuando una mujer nos cuenta esto, muchas veces
es lo que nos dice, tenemos que tener fundamentalmente reuniones de equipo, supervisiones, porque siempre hay algo que en alguien hace como un ruido de decir, ¿cómo? ¿Y dejó a los hijos? Bueno, sí, ¿qué va a hacer? Digamos. Si no, a lo mejor termina muerta, digamos, ¿no? Entonces, acá están los mandatos y acá están las creencias, ¿no? De que los hijos son solo de la mujer, digamos, ¿no? ¿Es ella solo la responsable de esto que está pasando, de esta situación, donde quizás en un determinado momento de la evolución de esa relación puede alejarse? Bueno, entonces estas cosas son las que hay que revisar permanentemente en esta clínica, porque seguimos estando y teniendo determinados mandatos que aún hoy nos cuesta poder escuchar ciertas cosas, ¿no? O ayudar a una mujer a transitar una adopción de un bebé recién nacido, porque identifica que en el medio en el que está, sumamente violento, no quiere esa vida para su hijo y ella no se siente capaz de darle otra cosa. Bueno, también quedamos muy conmovidos y también cuestionamos mucho algunas cosas personales en relación a esto. Bueno, a ver. Estereotipos de género en relación a lo que decimos para la mujer, ¿no? ¿Qué se sigue esperando de nosotras? Que seamos dóciles, dependientes, sumisas, emotivas, ¿no? Somos las responsables de los afectos y de todo lo que circula en relación a esto en el grupo familiar, preocupadas por nuestra apariencia, poco objetivas, que seamos comunicativas, amables, sugestionables, un poco inseguras, sensibles a los sentimientos de los demás y también temerosas de la pérdida del amor, ¿no? Nosotros en el equipo nos hemos dedicado fundamentalmente a trabajar con mujeres maltratadas, no porque no existan los hombres maltratados, es una cuestión nada más que estadística, digamos, es lo que más recibimos, es lo que más aparece, son las que más se manifiestan o piden ayuda por distintos servicios del hospital. Entonces muchas veces escuchamos esto de no poder identificar o de sentirse muy responsables, de no poder haber hecho algo para que este hombre violento cambie, modifique. Se hacen cargo de creer que son ellas las que generan la violencia en el otro, porque esta es la comunicación y la verbalización que reciben del otro lado desde hace mucho tiempo, no es en una sola vez. Estamos hablando de algo que se va instalando con cosas muy pequeñas hasta llegar a cosas más graves, en algunos casos. Sabemos que puede que no exista la violencia física, pero si existe la violencia física, seguro está la violencia psicológica, que es la más nociva, la más insidiosa y la que deja más daño, más marcas, y que es más difícil justamente porque es más silenciosa de identificar. Entonces, como nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la mujer, sobre todo investigamos y pudimos trabajar mejor con la violencia conyugal. Entonces les voy a contar cómo es un poco la violencia conyugal. Se produce en la intimidad de la relación de la pareja cuando uno de sus miembros, independientemente de su sexo, trata de imponer su poder por la fuerza. Uno podría decir independientemente de su género, porque es la dominación del más fuerte sobre el más débil. Y la mujer culturalmente se sigue considerando más débil. Repito algunas cosas porque esto que parece que ya lo sabemos es de las que nos traen dificultades a la hora de abordar esto. Entonces, puede ejercerla un hombre sobre una mujer sobre un hombre, o cualquier persona sobre su compañero o compañera homosexual. Dada la estructura de nuestra sociedad, la ejercida sobre las mujeres es mucho más generalizada. Y entonces vamos a hablar de la violencia psicológica. ¿Cómo se manifiesta la violencia psicológica? Estas son preguntas que nosotros les hacemos puntualmente a los pacientes cuando tenemos la primera entrevista dentro del equipo, porque como muchas veces, como les dije antes, no lo identifican como violencia, lo vamos guiando. Tenemos una historia clínica que tiene como estructurada de algún modo las preguntas y todo lo que vamos nuevamente preguntándole, para poder identificar nosotros también y poder hacer un buen diagnóstico, y un diagnóstico diferencial. ¿De qué estamos hablando? Porque recuerdan que hablé que era una violencia asimétrica.
También existe la violencia simétrica o cruzada, como se dice en la temática, ¿no? Donde es un mismo código, uno podría decir compartido, consensuado, pactado en la pareja, pero ahí estamos en otra temática. Quizás podemos hablar de una relación sadomasoquista, bueno, pero eso es otra cosa. Lucila. Sí, Laura, quería preguntarte si nos podías contar algunas de las preguntas. Bueno, ahí voy. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos cuentan su motivo de consulta y nosotros empezamos a pesquisar algunas cuestiones, porque muchos nos dicen, yo no sé por qué me mandan a este equipo, yo no tengo violencia, a mí nadie me pega, a mí no me pegan, dice. Entonces, bueno, está bien, no escucha, dice, está bien, puede ser, bárbaro. Entonces empezamos a preguntar sobre si hay control. ¿Cómo es el control? Digo, ¿no? ¿Cómo es? Él te controla, vos tenés libertad, podés salir cuando querés en tu casa, cuando salís del trabajo lo tenés afuera y te está buscando, o salís de estudiar. Entonces te dicen, sí, 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 está siempre ahí. Sí, y resulta que si yo llego 5 minutos más tarde, me grita, me insulta, ¿no? Crea un clima de tensión, o muchas veces me pega, ¿no? Entonces estamos hablando de control. También preguntamos, ¿y vos con quién te relacionás? ¿No? Además de esta relación de pareja y donde a veces hay hijos, a veces no. ¿Ves a tu familia? ¿Tenés amigos? No. No, él no me deja. No, no puedo salir, no tengo libertad en mis movimientos. No, porque considera que todos los que me rodean son malos, no sirven, me usan o me quieren sacar plata, o las amigas que tengo las critica, dice que son todas unas putas por cómo se visten, por cómo piensan, ¿no? Desconfían, aparecen los celos patológicos, con quién estuviste, seguro que si te vestes así es porque tenés otro, ¿no? Y esto empieza a generar toda una situación donde la primera respuesta quizás puede ser una discusión, puede decir un intento de mostrarle de 1000 maneras que esto no es así, pero a veces las mismas mujeres cuentan que llegan a decirle que sí, es cierto que tienen otro, nada más que para ver si con eso se calma. O sea, aunque no sea cierto, es tanta la insistencia y es tanto todos los mecanismos que genera que terminan siendo, se considera casi como los efectos de un campo de concentración, digamos, cuando alguien está durmiendo y el otro lo despierta para decirle que seguramente tiene otro y seguramente ese chat que hizo o ese emoticón que envió tiene que ver con que ella es de tal o cual manera y la está despertando para esto y no la deja volver a dormirse. Digo, ¿no? Es una tortura. Y esto a lo largo del tiempo. Imagínense esta situación a lo largo del tiempo. Bueno, también aparece el acoso, parte de lo que estoy contando, la denigración. Las humillaciones, ¿no? De 1000 maneras. No sabes cocinar, la comida está fría, revoleo el plato. Bueno, al otro día la persona que la acompaña, digo mujer, acuérdense que es por una cuestión estadística, puede estar cualquiera en esta situación. Entonces al otro día lo calienta más, está demasiado caliente, volvemos a revolver el plato. Entonces empezamos a sentir que no hay salida. ¿Se acuerdan de la indefensión aprendida que les conté? ¿No? Y esto además replica en vivencias previas, infantiles, donde también lo observó a las mujeres de su familia en esta misma situación. ¿Será así? ¿Será así tener una relación? ¿Será así un vínculo? ¿Por qué pensar que hay otra posibilidad? Actos de intimidación, esto que digo, ¿no? Romper objetos. Esto es algo que le preguntamos. Muchas veces, bueno, está en el cuestionario, ¿rompe objetos? Sí, es de las cosas más violentas, porque hay un mensaje, no es solamente romper el televisor, romper el plato, romper las puertas, darle una piña a la puerta y que le quede, ¿no? La marca ahí visible. Es una amenaza, es decirle al otro, esto te lo podría haber hecho a vos. Entonces, no es solo el terror que esto provoca, ¿no? Sino el mensaje. Esto te lo podría haber hecho a vos. Indiferencia ante las demandas afectivas. ¿Qué te pasa? Te la pasas llorando, no ves que sos una tarada, no ves que no entendés nada, no podés, no sabés, no sos buena madre, no sos buena amante. Bueno, amenazas. Seguimos con la violencia psicológica.
Los cónyuges violentos preparan el terreno. La violencia psicológica consiste en una serie de actitudes destinadas a denigrar y negar la manera de ser de otra persona. No es un hecho puntual, es una forma de relacionarse. Son modos de ser destinados a someter al otro, controlarlo, construir y mantener el poder, ¿no? Yo te debilito para comerte mejor, sería, ¿no? Hay algo que trabajamos a veces con los pacientes, ¿no? Porque a veces cuando las pacientes o los pacientes tienen intentos de salida, ¿no? Y ahora después le voy a contar en la violencia cíclica, dentro de las fases de la reconciliación, que viene el pedido de perdón, de disculpas, el llanto, se arrodillan, lloran, hay distintas modalidades para no perder este objeto, ¿no? Donde depositan tantas cosas y que necesitan también. Y lloran y prometen, y lloran y prometen, y después por supuesto que todo vuelve a suceder, ¿no? Les contamos esto de las lágrimas del cocodrilo, ¿no? Esta cosa ustedes saben que las lágrimas del cocodrilo tiene que ver, el cocodrilo, digamos, cuando mastica su presa, es una cuestión fisiológica, lagrimea, pero se está comiendo a su presa, ¿no? De ahí viene el dicho lágrimas de cocodrilo, ¿no? Como, bueno, mientras hago todo esto te voy manipulando y te voy nuevamente envolviendo y te hago entrar en mis fauces para comerte mejor. Es un maltrato sutil, ¿no? Porque son modos de ser destinados a someter, controlar, construir y mantener el poder. Es una relación de poder. El terror puede iniciarse con una mirada despectiva y humillante, nada más. Cuando este circuito ya está instalado, cuando estamos hablando de muchas décadas, muchas veces, de vivir en esta situación, hace solo falta una mirada para allá del agresor hacia el agredido, como para que se desencadene todo lo que desencadena la violencia. Se trata sin asestar un solo golpe, de incomodar a la persona, de crear tensión. La relación de dominio bloquea a la mujer, la neutraliza su deseo, reduce o anula la posibilidad de erigirse como un otro, ¿no? La transforma en un objeto. Bueno, yo les contaba que voy a seguir un poco más y después quizás abrimos el diálogo, no sé, ustedes me cuentan un poco los tiempos, pero yo le decía que la violencia sucede hace mucho, no es nueva, no es algo que nosotros descubrimos, ni mucho menos. El tema es cuando se empieza a transformar en objeto de estudio, o de qué modo aparece como un objeto de estudio. Y tiene que ver por sus efectos, por sus síntomas, por empezar a escuchar, por empezar a investigar. Hubo mucha gente que investigó y que trabajó sobre esto. Creo que algunas de ellas también está escuchando en este momento, con la que yo también me formé, con las que yo también me formé, y que aún hoy seguimos pensando juntas y trabajando juntas. Y es justamente de esto que les quiero hablar ahora. ¿Qué produce la exposición crónica a la violencia? Tomamos la violencia conyugal. Produce sintomatología que puede confundirse con cuadros psicopatológicos de carácter estructural. Y este hecho puede producir intervenciones terapéuticas inadecuadas. Entonces, encontramos que alguien, acá dice mujeres, vuelvo a recordar, puede ser alguien sometido a maltrato, puede presentar descenso en su autoestima, depresión, intentos de suicidio, muchas veces ingresan a la guardia por intentos de suicidio, y hoy, gracias a todo lo que venimos trabajando en mi hospital y en general en los hospitales públicos, digamos, tenemos la posibilidad de tener guardias interdisciplinarias, ¿no? Donde están conformadas por psiquiatra, psicólogo y trabajador social, que están formados, muy bien formados también en esta temática, y pueden pesquisar este intento de suicidio, cuál es la base de esto, y entonces hacer las derivaciones pertinentes. Fobia social, fobia social, evitación y aislamiento por vergüenza y por miedo. Yo no... tengo un recuerdo muy vívido y para mí fue algo muy, que me dejó mucha huella, digamos. Los primeros tiempos, que no teníamos ley y que de esto se hablaba mucho menos, el alivio que sentían
las mujeres que se acercaban, cuando nos venían a contar por las cosas que nos se iban animando a contarnos lo que nos pasaban, muy avergonzadas de lo que iban a contar. Y nosotros, como estrategia, le decíamos que nosotras les creíamos. Era algo corporal, era ese alivio de sentir que no tenían que salir a explicar nada, porque una de las dificultades de esta temática es que muchas veces el violento tiene doble fachada. Esto es, socialmente, es el buen vecino, es el que ayuda con las bolsas, y es literal, ¿eh? Todo lo que digo no es suposiciones, todo esto nos lo contaron siempre nuestras pacientes. Es el que ayuda a cruzar a la viejita del barrio, el que le dicen, ay, se me pinchó una rueda y va solícito a cambiarla, es el amoroso, que todos conocen, y que cuando la mujer o los hijos, o la suegra, o la propia madre va a contar de qué se trata, de en qué se transforma cuando cierra la puerta de su casa, nadie les cree. Es más fácil creer que el que lo está contando está loco, ¿no? Este está loco, mira lo que dice de fulanito, fulanita. Entonces, el descreimiento es otro aporte más, ¿no? A sentirse cada vez más vulnerable, más indefenso, con menos posibilidades de salir, y más avergonzado aún, ¿no? Donde tiene que hacer una partición, una disociación absoluta, casi masiva, que es el mecanismo de defensa eje de esta problemática. Encontramos gente absolutamente disociada de lo que está viviendo, y que cuando nos transmiten los hechos, muchas veces está tan desafectivizada, que a veces confunde. Por eso decíamos que podemos hacer intervenciones inadecuadas, ¿no? Muchas veces están muy desorganizadas también, psíquicamente. Pero todo tiene que ver con el efecto de vivir esta violencia crónica. Confusión y desorganización, síntomas de estrés postraumático, pesadillas, bueno, muchas veces las fobias tienen que ver con esto. Empobrecimiento yoico como consecuencia del uso extremo de defensas, la disociación afectiva, síntomas somáticos y somatizaciones. Todas las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, encontramos que en la base, ¿no? Y en el origen hay situaciones de maltrato y de antecedentes familiares, ¿no? A temprana edad. Del mismo modo que todo lo que tiene que ver con los trastornos de la alimentación, anorexia y bulimia, muchas veces encontramos también muchas situaciones de abuso sexual. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de supervivencia de la mujer? ¿Se acuerdan que la pregunta era ¿por qué alguien se queda? ¿Por qué alguien si la está pasando tan mal no sale de esa situación? Bueno, frente al accionar del maltratador implementa defensas para contrarrestar el sentimiento de terror. Al principio va a tratar de manejar estos incidentes, haciendo todo para complacerlo, aplacarlo, tratar de no contradecirlo, ¿no? De a ver si realmente en esto de hago todo bien, entonces si logro que el otro me reconozca, se calme. Pero el efecto que logra es el contrario, porque de la otra parte lo que decodifica es, acá voy por el buen camino, es el legitimar su comportamiento, y comprueba que sus procedimientos son adecuados para cumplir su objetivo, que es la dominación. Entonces, frente al miedo, utiliza el sometimiento e implementa también otras defensas, como la disociación afectiva, como les dije antes. Trata de hacerse insensible y ve su propio castigo como si le estuviese sucediendo a otra persona. Hay películas muy interesantes en relación a esto, digamos. Una película que les recomiendo y que nosotros usamos mucho en los cursos es Te doy mis ojos. Es una película española filmada para esta problemática, donde ahí queda muy bien plasmado, no solo la violencia física, sino esta que decíamos, la más insidiosa y la más sutil, que es la violencia psicológica. Pero para ver la disociación afectiva así de un modo como muy gráfico, si ustedes vieron la película Preciosa, recordarán qué le pasaba a ella cada vez que la violaban, ¿no? ¿Cuáles eran sus imágenes? Cómo se representaba a sí misma, ¿no? Estaba con un hermoso vestido, era aclamada, no sé, victoriada, se iba, no estaba ahí. Esto le estaba pasando a otra persona. Ella no estaba ahí, ella estaba en otro lugar. Es la única manera, por eso después es tan difícil salir de esta situación también.
racionaliza la conducta, lo hace por mi bien, si hago las cosas mal es justo que me corrija, termina viéndose como el marido dice que la ve, ¿no? Esto lo vemos mucho en la clínica sin necesidad de que sea algo que tenga que ver con la violencia, ¿no? Esto de uno es lo que el otro dice de uno, y no poder distinguir que esto lo dice el otro. Uno no es eso que dice el otro de uno, uno es uno, con sus cosas, con su historia, con su devenir, ¿no? Pero bueno, esto de poder cada vez más disolver la mirada del otro, la palabra del otro, ¿no? Para parecer con lo propio, no es tarea sencilla, mucho menos si además existe este hostigamiento y esta picadura de cerebro, ¿no? Nosotros hablamos del lavado de cerebro, está en los libros así descrito, ¿no? Donde ya realmente creo que soy lo que el otro dice que soy. Porque además viene acompañado de, si no te quiero yo, ¿quién te va a querer? Con el desastre que sos. ¿Quién te va a querer? ¿Qué vas a poder hacer afuera? Si no podés hacer nada, no sabes trabajar, no sabes. Y esto se lo dicen aunque trabajen, ¿eh? Aunque sean ellas las que sostengan con su dinero, no importa, esto es continuo. Pero bueno, recuerden que tenemos mandatos, ¿no? Mandatos de sostener la familia, mandatos de quedarnos por los hijos, porque muchas veces le dicen, bueno, vos andate, pero yo me quedo con los chicos, vos no te vas a llevar a los chicos a ningún lado. Entonces la mujer, ante la idea de dejar a los hijos, se sigue quedando. Minimización de la conducta violenta, lo implementa para no sentir terror, la minimización tiene esa función, internaliza la culpa, es preferible sentirse culpable, afrontar que está viviendo con el perseguidor, y desmiente esta intencionalidad destructiva, apoyada en las creencias erróneas, que nosotros también tenemos, no solamente el que sufre violencia, también los profesionales tenemos creencias erróneas y vivencias previas. Bueno, hay dos tipos de violencia que nosotros detectamos. Uno es la cíclica y otra es la violencia perversa. La cíclica tiene 4 fases. Quizás en algún punto sea la más, con todo lo difícil que es, pero sea la más posible de trabajar o de separarse para el que esté sufriendo una situación de violencia, porque la perversa ¿no? tiene más que ver con la psicopatía y es mucho más complejo poder realmente apartarse del violento. Pero bueno, el ciclo de la violencia es de Leonore Walker, que trae este concepto. En el síndrome, ella describe el síndrome de la mujer maltratada, y allí describe esta violencia cíclica con sus 4 fases que se van desarrollando de manera repetitiva, o sea, termina un ciclo y después aparece nuevamente, ¿no? Las mismas fases. La fase de tensión, bueno, que es cuando empiezan estos disgustos, estas miradas, esto de cosas que empiezan a estar de manera que al agresor no le agradan. Esto suscita nervios, enojos, esta tensión empieza a crecer, a su vez la mujer o su compañera empieza a tratar de complacerlo, renuncia a sus deseos. La fase de la agresión, el hombre parece perder el control de sí mismo, ¿no? Ahí empiezan los gritos, los insultos, los empujones, las amenazas, rompe objetos, fuerza a la mujer a tener relaciones sexuales. La mujer siente tristeza e impotencia. A veces es la oportunidad y la mujer sale de su casa. Y en ese momento se decide, agarra a los hijos, o si no tiene hijos se va sola, sale de su casa, va a pedir ayuda, y ahí aparece la desesperación o el pedido de disculpas, ¿no? El agresor trata de anular o minimizar su comportamiento. Igual la sigue culpabilizando. Uno ahí empieza a detectar cosas, porque le dice, pero vos también me haces enojar, si sabes que no me gusta esto, ¿no? Entonces aparece la justificación. Hay justificaciones, parece que hay motivos que sí se justifican para ser violento. Y esto genera nueva confusión, ¿no? Pero ahí aparecen promesas de cambio, promesas de tratamiento, propuestas de matrimonio, viajes, qué sé yo. Prometen todo aquello que a lo mejor estuvieron o se estuvo esperando del lado de la mujer y nunca aparecieron. También aparece la propuesta de tener más hijos, ¿no? El hijo como aquel que va a resolver la situación, y quizás en ese punto las mujeres no nos damos cuenta que es una nueva carga que nos están poniendo. No es lo mismo decir me voy estando sola con un hijo, con 2, que con 6.
¿no? O más. Entonces, bueno, este también es algo a identificar y es algo de lo que trabajamos interdisciplinariamente. Hay muchas veces que desde el consultorio psicológico decimos, organizamos con servicio social una consulta con gineco, ¿no? Para ver que la puedan orientar, pongan dispositivos, para que la mujer pueda decidir realmente cuándo tener más hijos o no. Bueno, fase de reconciliación, el hombre adopta una actitud agradable, se muestra atento, solícito, amoroso, y dura un tiempo hasta que todo vuelve a comenzar. Abordaje terapéutico de la mujer maltratada. ¿Cuál sería el objetivo terapéutico? Bueno, y acá es donde nosotros contamos un poco nuestro accionar. Nosotros les decíamos que tenemos una intervención especial, específica, que quizás tenga que ver también con poder evaluar riesgo. Por eso nosotros somos todos psicoanalistas, nuestra formación es psicoanalítica, nuestra mirada y nuestra escucha, pero quizás la pregunta de cómo fue que usted llegó a esta situación viene mucho después. No es que no aparece, pero primero para poder pensar tiene que poder alejarse de esta situación violenta, ¿no? Es como nos pasa a todos. Nosotros en el medio de una situación traumática, en el medio de, no sé, un terremoto, no vamos a poder pensar, no sé, nuestra vinculación o nuestros deseos inconscientes, ¿no? En ese momento solo actuamos como podemos para defendernos, para escaparnos, para disociarnos, depende en qué situación estamos. Esto viene después, pero no es que no viene. Cuando tenemos suerte y podemos seguir trabajando, no suerte, digamos, pero cuando hay ciertas condiciones, lo digo así rapidito, pero se dan ciertas condiciones y podemos pasar a esa etapa, por supuesto que es desde ahí donde trabajamos todo lo que tiene que ver con la posición subjetiva también de esta persona que está allí en ese lugar. Pero primero tenemos que ayudarla a identificar la violencia y a poder librarse de ella. Entonces hay distintas etapas. Primero es detectar la violencia. El 57% de las mujeres que consultan no sabían que estaban sufriendo o estaban inmersas en una relación violenta. Entonces también las tenemos que ayudar a nombrarla. Para ayudar a nombrarla nosotros no nos tenemos que atrincherar. Acá no nos tenemos que resguardar en esto de la neutralidad, ¿no? Bueno, una cosa es la abstención, sí nos abstenemos, pero no somos neutros. Nosotros tenemos que hacer preguntas específicas, tenemos que poder identificar en qué tipo de riesgo está corriendo aquella persona para poder hacer las derivaciones y las orientaciones adecuadas para esa situación. Bueno, entonces le ayudamos luego a reconocer sus emociones, también tienen ira, también están enojadas, también pueden ser agresivas, el deseo de venganza, la vergüenza, la culpabilidad, trabajar la culpa, porque esto muchas veces es el efecto de haber estado inmersas en una manipulación sistemática, reforzarlas en su narcisismo. Son mujeres que tienen capacidades increíbles. El nivel de recuperación, una vez que logran identificar estos primeros pasos, es maravilloso porque han tenido que implementar tantos mecanismos para poder sostener, como los platitos chinos, ¿no? Tantas cosas en el aire, y para poder sobrevivir y para poder arreglárselas, porque recuerden que también hablábamos de la violencia económica, donde muchas veces son ellos los que tienen el dinero y les dan a cuentagotas y con eso tienen que poder resolver una cantidad de cosas que hace que hayan desarrollado muchos mecanismos de supervivencia. Cuando dejan de ser de supervivencia y empiezan a ser en relación a su deseo y a sus posibilidades, bueno, es exponencial todo lo que logran y lo que pueden hacer. Entonces, aprenden a identificar las situaciones de riesgo, recuperan la situación crítica, pueden ahí empezar a analizar su historia individual, ¿no? Acá lo ponemos como una siguiente etapa, después de haber tomado conciencia del maltrato, y entonces poder analizar qué las hizo tan vulnerables, qué pasaba ahí, y luchar contra la dependencia. Bueno, ¿qué pasa con la psicoterapia de pareja? Está contraindicada. Para nosotros, en esta modalidad de violencia asimétrica, está contraindicada la violencia de pareja. En un primer momento era muy común, en un primer momento, digo, hace muchos años atrás, era muy común que viniesen juntos a la consulta. Es más, muchas veces los violentos traían a las mujeres a las consultas. Hoy, con la intervención judicial y prejudicial, esto casi no se da. Y entonces hubo que implementar distintas estrategias. Hemos hecho investigación, hemos hecho a veces
cuando todavía no estábamos ni tan alertados alguna vez, alguna entrevista conjunta, y lo único que sucede es que se replica la violencia, o si la mujer, sintiendo que a lo mejor es su única oportunidad de pedir ayuda, se atreve a decir algo, después tiene que volver con el agresor a su casa. Entonces nosotros la estamos exponiendo, o los estamos exponiendo, porque esto puede pasar con un adolescente, puede pasar con un niño, bueno, a que quizás todo sea mucho más grave. Las represalias de poder haber dicho alguna situación de las que puedan estar viviendo. Bueno. Lau, eso justo Sí. te iba a decir. Es amplísimo y seguramente debe estar despertando un montón de interrogantes. Yo antes de empezar a dar la palabra y que veamos más o menos quién quiere intervenir, quería hacer una acotación porque hablaste sobre una intervención parecida a crisis y catástrofe, ¿no? Como que primero uno evalúa ciertos riesgos y a mí me quedó eso buscando en este contexto, ¿no? ¿Hubo alguna situación en relación a estas intervenciones en este contexto de pandemia? Porque justo este tema fue uno de los temas que más ¿no? pensamos Bueno, sabemos que se han incrementado las situaciones. En realidad todavía no conocemos cuánto se incrementó. Estamos todos un poco esperando a ver cuándo realmente la gente puede terminar de salir, ¿no? Del aislamiento, pero no ya por la violencia intrafamiliar, sino, ¿no? Por todo lo que dejó esta pandemia, y porque muchos de los lugares, sobre todo para niños y adolescentes, como las escuelas, donde estuvieron tanto tiempo aislados, que son unos grandes detectores, y tienen también, son de las derivaciones que nosotros recibimos. Pero sí, era difícil, porque además nosotros, cuando podíamos, nosotros sostuvimos la atención durante toda la pandemia, y era una de las problemáticas que siempre recibieron, si lograban pedir ayuda o si se acercaban de alguna manera o teníamos conocimientos, eran de las que sí o sí les dábamos atención. Era difícil sostenerlos porque muchas veces las comunicaciones, muchas veces no, eran desde sus domicilios, con lo cual también había que ser cuidadoso con cómo se hablaba, de qué manera, qué se podía decir, cómo se podía actuar. Así que bueno, también tuvimos que recrear y repensar estrategias y maneras, ¿no? Pero bueno, sí, hubo varias situaciones, digamos, de distinta índole, que eso yo me parece que hay mucho para desplegar, pero no sé. Sí, sí, no, sobre todo haciendo un poco foco en el tema de lo intrafamiliar, ¿no? Este espacio íntimo del cual, digamos, uno cuestiona en el sentido que si hay alguien que busca ayuda o alguien que participa o en una institución, y este abordaje múltiple, digamos, que pone en cuestión ciertas dinámicas que se suponen íntimas y se consideraban hasta privadas, ¿no? Pensaba un poco el tema de la intimidad y en este contexto de pandemia y demás. Sí, pero sí, bueno, por eso digo que todavía no hemos llegado a saber muchas cuestiones, porque estamos esperando a ver qué queda y qué deja todo esto. Ahora, el que quiera comentar, acá hay por ahí en Mirta Claiborne, y después Raquel. Sí. Bueno, gracias por toda esta descripción. Creo que si bien hay montones de cosas que sabemos, bueno, tenerlas todas juntas, agrupadas y poder verlas allí, bueno, causa otro impacto, ¿no? Me imagino en lo cotidiano del trabajo, como debe ser encontrarse con todo esto. Y un poco la pregunta apunta a eso, ¿no? A cómo es lo cotidiano del trabajo, cómo llegan estas personas a ustedes, personas o grupos familiares, y cuál es el proceso concreto que ustedes llevan a cabo para su intervención. Bueno, gracias Mirta por la pregunta, porque está bueno volver a esa parte que es muy importante. Hay algo que es fundamental, que es el trabajo en equipo. O sea, nada de todo esto puede suceder si no hay un equipo, si no hay colegas, si no hay ese espacio para pensar entre todos, para supervisar. Nosotros tenemos supervisiones
semanales, que en pandemia pasaron a ser quincenales con mucho esfuerzo, porque no era fácil encontrar ese espacio del bombardeo que teníamos de gente, de demanda, de pedidos, adaptarnos a todo lo que fue la virtualidad. Bueno, eso nos pasó a todos, y acompañar. Nosotros en el equipo recibimos derivaciones, tenemos demanda espontánea, derivación interna dentro del mismo servicio de salud mental, de los distintos equipos que hay, de adultos, de niños, de adolescentes, de trastorno de la alimentación, otros servicios del hospital, todos los servicios que ustedes pueden conocer, derivaciones de los CESAC, derivaciones judiciales del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de las defensorías zonales, también de otros hospitales, de las escuelas. En el gobierno de la ciudad también existe la red metropolitana en violencia, y también ese es un espacio de contención, de compartir con todos los otros efectores que también trabajan con esta problemática y poder hacernos las consultas y las derivaciones pertinentes. Y una vez que detectamos o aparece claramente alguna situación de violencia, por eso hablaba en un primer momento de la interdisciplina, de la importancia de la interdisciplina y de la comunicación. Lamentablemente, aún hoy no logramos tener un equipo en donde ya todas las disciplinas necesarias funcionen de manera conjunta o que pertenezcan al mismo equipo. Pero a lo largo de los años y del trabajo tenemos ya una comunicación y todo un protocolo desarrollado que, bueno, es el que se pone en funcionamiento, ¿no? Y mucho ahora también lo absorbe la guardia. Hay ciertos protocolos, como dentro de los abusos sexuales, que ya directamente lo implementa la guardia, ¿no? Donde está la parte clínica, médica, ginecológica. Entonces, quizás nosotros nos llaman cuando ya hay un niño con sospecha de abuso internado en pediatría, que es una medida de resguardo, cuando se detecta una situación familiar, aunque no es que tenga fiebre ni tenga algo de lo que conocemos como clínico que amerite la internación, pero esto lo amerita. Y así operamos. Bueno, más o menos. No sé si te contesté todo, pero pantallazo. Raquel, Sí, sí, sí. Me quedé muy impactada con esta historia de esta señora que viene. No tiene la menor idea que lo que está sufriendo es violencia, ¿no? Me quedé realmente muy impactada. Ataques de celos, todo lo que tú describiste, y es increíble desde este lado, ¿no? Entender cómo que no entiende, cómo que no se da cuenta, ¿no? O sea que a mí me parece que sí, que una de las primeras cosas es el hacer tomar conciencia. Y esto me lleva más a lo social también, ¿no? No solamente en lo individual, ¿cómo hacemos en lo social para hacer tomar conciencia de esto, ¿no? Me recordaste algunas experiencias que como psicoanalista he vivido, no porque esté trabajando con este tema, pero como también uno se fue formando y algunos errores que he cometido y de omisiones, porque no me di cuenta yo que esto había una violencia, y esto que voy a decir ahora que me parece que para mí ha sido una regla. Ninguna mujer sale sola de ese estado de violencia si no tiene alguien que la ayude o que la haga tomar conciencia, o que le diga no volvés a tu casa, como le dije un día a una paciente, y yo misma me quedé como psicoanalista diciendo, ay, ¿cómo le voy a decir yo a una paciente lo que tiene que hacer? ¿Verdad? Lo bien que hiciste. Y tú sabes que me quedé como pensando y consultando, porque fue como conductista, no psicoanalista. Y tú sabes que me convencí cuando meses después esta paciente me manda un mensaje, me dice, Raquel, nunca podré agradecerte que no me hayas permitido ir a casa, porque me quedó claro que si hubiera vuelto a lo mismo. Bueno, ese tipo de cosas que a uno lo conmueven de tal manera que te hace agarrar las riendas y sentir que tenés que estar ahí cuando eso pasa, porque no alcanza con interpretaciones, no, esto tiene que estar ahí, tomar conciencia y estar ahí. Yo te iba a preguntar eso, ¿y qué pasó con esta mujer? ¿Cómo tomó conciencia? Porque es tan obvio, ¿verdad? ¿Cómo que si le dan ataques de celos o no la deja salir o le grita, no se da cuenta que eso es
niega que eso es violencia. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, esto que hablaba en un primer momento, ¿no? Gracias, Raquel, de la transgeneracionalidad. Es algo que está de generación en generación, es un modelo, es una forma de relacionarse que está desde los orígenes, digamos, ¿no? Ya desde que son niños. Ven a sus madres en esa misma posición. Bueno, y esto es por identificación exclusivamente, ¿no? Entonces, bueno, a veces la identificación y como las cuestiones de género favorecen que el varón se identifique con el agresor y la mujer con la sumisa. Ahora, los varones también son víctimas de violencia, no es que no lo son, también lo son. Lo que pasa es que no han construido determinadas cosas como la empatía, ¿no? Como el arrepentimiento, que puedan hacer que ellos de esto puedan hacer alguna otra cosa. Pero algo que dijiste que no les conté, es que nosotros consideramos que el dispositivo más adecuado para trabajar esta problemática es el grupal, ¿no? Es el grupo aquel que puede justamente generar red, lazos, salir del aislamiento, poder transmitirse experiencias, poder sentir que esto no estoy sola, ¿no? Poder trabajar la vergüenza, darse cuenta que, bueno, esto de a mí me pasa lo mismo que a usted, y bueno, y a lo mejor son grupos abiertos los que nosotros hacemos, entonces hay distintos niveles de recorrido en esto, y se pasan datos, y muchas veces, ¿no? Bueno, ellos generan otras redes por fuera del grupo, y nosotros los alentamos a esto, porque justamente la mirada es muy específica para esta problemática, digamos, ¿no? Todo lo que esto genera y posibilita, bueno, es muy enriquecedor. Después vamos alternando con también tratamiento individual, bueno, un poco depende de la situación y la estructura, ¿no? También psíquica de cada uno. Así que bueno, es toda una tarea. Pero bueno, por eso digo que también les decía esto de nosotros como psicoanalistas, también tenemos nuestras propias, estamos parapetados en determinados lugares y a veces no nos facilita esto o nos sentimos muy mal, decir, ¿qué dije? ¿Qué hice? Esto es, ¿no? Nos vamos a la hoguera, no, es todo un acto, es todo un acto. Y una construcción, ¿no? Conjunta también. Totalmente, es para seguir pensando, ¿no? Claramente. Mirta, quería saber, Mirta López. Mirta López, de Canadá. Hola, Mirta. No se te escucha ahora. Ahora sí. Ahora sí. Primero, Laura, como siempre, es un honor escucharte y levantarme 3 horas temprano para escucharte. Lo vale, bien lo vale. Bueno, gracias. Placer total. Nosotras empezamos juntas hace muchísimos años en esto, en el Durán. Todavía me acuerdo el horror de abrir la puerta y encontrarme una señora con el ojo negro y la valijita. No me lo olvido más. O un asesinato en la puerta del hospital. Una enfermera nuestra. Una enfermera. Y pensaba en lo que pasa en el primer mundo, que les quiero compartir. Las estadísticas acá dicen por ahora, 13% de aumento de la violencia intrafamiliar y familiar desde que empezó la pandemia. Porque acá se llevan los números muy seriamente. Pero acá es muy conocido los asesinatos, sobre todo en las comunidades indígenas, que acá hay mucha gente de la comunidad indígena. Es de todos los días, de todos los días. Asesinatos de mujeres. De hombres no he escuchado nunca. De mujeres sí. Y muy jóvenes. No sé hasta qué punto esto lo trata el psicoanálisis en toda su capacidad. Acá no hay psicoanalistas, tal vez yo soy la única en toda la provincia. Acá el abordaje es ecléctico, que uno agarra lo que tiene cerca de la mano para tratar de tomar el tema. Es una cosa muy grave, es muy serio, es muy, muy serio. Es internacional, esto no hay diferencia, se suman las drogas, el alcohol, pobreza, que en los países del primer mundo también hay, diferente pobreza, pero también la hay.
quería hacer este comentario porque la gravedad que vos describís es la misma que veo acá, no es diferente. Y la preocupación es la misma. Y el psicoanálisis no me alcanza. No. No. Claro que no. Claro que no. Nosotros, si hay algo que creo que nos enseñó la licenciada Elvira Ferradas, que creo que iba a participar, tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros somos psicoanalistas, pero es un psicoanálisis amplio, y si vienen otras corrientes u otras teorizaciones que nos ayudan y que ayudan al paciente a entender la problemática, bienvenida sea, ¿no? A intervenir, a poder decir, bueno, ¿desde qué lugar lo hacemos? Sabiendo, no es porque sí y de cualquier manera, ¿no? Pero creo que sí, y que es una respuesta social, porque esto está sostenido socialmente, digamos, ¿no? Por eso un poco la idea de pensar estereotipos de género, seguir aceptando de que hay un solo modelo y único de poder, y todos los demás, no. Entonces, tienen que ser sumisos y tienen que estar bajo esta égida. Y hay mucho por hacer, y hay mucho por pensar, y bueno, sí, a veces la sensación es que no alcanza. Pero bueno, allí estamos, y acá estamos. Felicitaciones. Ajá, gracias. Y yo me permito, a ver, vamos a hablar mejor la palabra. Estás con tu mail, así que te leo como dice. Mefere. María Esther Fredolino, yo te digo. Ahí está, gracias. María Esther, entonces. Quería preguntarle a Mirta dónde estaba ella, que no sé dónde reside. En Winnipeg. Yo estoy en Canadá, en el centro del país, en Manitoba, se llama la provincia, Winnipeg es la ciudad, es la capital de esta provincia, justo en el centro. Gracias. Y hoy hace mucho frío. María Esther, entonces. Hola. Hola. Buen día. Hola, Laura. Hola, Mirta hola. también. Aprovecho para saludar a mi amiga Mirta. Hola, mi amor. Bueno. Mi querida colega y compañera de ruta, Laura. Y también creo que está presente Elvira en el auditorio virtual. Bueno, Laura, nosotros hemos recorrido un largo camino juntas, las tres con Elvira. Mirta también al principio también formó parte de este recorrido hospitalario. Estoy muy orgullosa de tu exposición. Creo que has hecho una síntesis muy rica de todo lo que hemos trabajado y lo que seguís trabajando vos. Hemos hecho posta, primero Elvira, después yo, ahora estás vos. Ahí te dejamos con todo este bagaje de experiencia y de muchas ganas de trabajar. Y con una problemática que, como vemos a diario, y que Mirta lo corrobora desde otro lugar del mundo, sigue vigente, sigue provocando estragos en el psiquismo de las personas sometidas a esos maltratos. Y bueno, hemos luchado todo lo que hemos podido y vos seguís adelante, así que bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para felicitarte y saludar a todos en este evento tan interesante y bueno, muchas gracias. Gracias, María Esther, gracias. Es así como ella cuenta, digamos, esto es una posta. Y bueno, todo esto que yo transmito no lo hice yo para nada, es un recorrido y es una construcción de muchos años con muchas colegas y amigas hoy. Quiero decir que tanto María Esther como Elvira hoy son nuestras supervisoras, digamos, así que siguen participando y seguimos haciendo equipo, algo tan necesario para poder sostenerse en esta temática y seguir entusiasmadas con ella, ¿no? Y también, perdón, viendo cómo esta demuestra y este encuentro entre de compañeros de trabajo, un poco también esta necesidad de seguir trabajando en su equipo y repensando cosas para no reproducir, ¿no? Porque la sensación de que estas situaciones violentas y familiares se replican a veces en los equipos y merman bastante la posibilidad pronóstica de trabajo, ¿no? Creo que es un eje importante a tener en cuenta este trabajo conjunto. Y la verdad que sí, somos uno de los pocos equipos que sobrevivió en los hospitales,
¿no? Porque, bueno, justamente creo que un poco tiene que ver con esta posibilidad, ¿no? Y creo que no nos tenemos que olvidar, por eso es tan valioso este encuentro también que tenemos hoy, y estoy muy agradecida de poder tenerlo con ustedes. También la APPG realmente encontré muchos ejes teóricos muy interesantes. Susana, ¿querías comentar algo? ¿Podría hacer una pregunta? ¿Hay tiempo todavía? Sí, sí, nos extendemos un ratito. Bueno, quería preguntar si existen otras, digamos, si existe alguna posibilidad de que trabajando con la mujer que es objeto de violencia, trabajando en un cambio de su posición dentro de la pareja, se produzca algún cambio en el sistema, digamos, ¿no? Digamos, cambiando uno de los elementos, si puede alterar el sistema y dar otras opciones distintas que el irse, ¿no? Por ejemplo, que ella pueda modificar la actitud de sometimiento y afirmarse o enfrentar al violento, puede generar una dinámica diferente, o si la única solución siempre es irse. Esa es la pregunta. Puede ser contestada por Lau, o no sé si alguien quiere comentar algo en relación a eso, porque creo que todo nos interpela un poco el tema de... ¿Puedo intervenir? Sí, claro. A mí me pasó de trabajar en consultorio con algunos casos así, no tan terribles, no tan dramáticos como los que se ven seguramente más en el hospital, pero sí de mujeres jóvenes que estaban sometidas a una relación así de descalificación, de desvalorización y demás, y no darse cuenta. ¿No? O sentir alguna molestia, pero no tener claro qué pasaba, ¿no? Y yo, tomando esto de que uno se corre del psicoanálisis, a mí no, digamos, yo no tengo demasiado problema en eso, tal vez por mi primera formación en niños y adolescentes, donde uno se despega un poco más de los dogmas. Yo muchas veces recurro a decirles primero, mirá que este tipo es un psicópata, mirá que ahí hay tal y tal cosa, no es un problema tuyo, es un problema de él y no lo va a modificar. A veces arranco casi con eso, en la primera entrevista, en la segunda entrevista, dependiendo un poco, por supuesto, de cada caso, pero incluso diciendo, mira, no sé si esto te va a servir, pero yo te cuento que esta persona tiene estas características y no se van a modificar por lo que vos hagas. Entonces, me ha dado resultado, lo digo porque me da resultado. A lo mejor no genera un cambio en el momento, pero es un punto de partida de alivio para la mujer que escucha esto y que puede pensar que no es ella la responsable de lo que está pasando, sino el otro, que la única responsabilidad que le cabe a ella es buscar el camino de salida. Y a partir de ahí empezamos a trabajar psicoanalíticamente el camino de salida. Pero de alguna manera yo le transmito una primera información que en general sirve de alivio. Eso quería comentar. Porque es mi experiencia de consultorio, yo no trabajo en un hospital, pero uno se encuentra muchas veces con casos de mujeres sometidas a violencia psicológica, sobre todo. Sí, por eso decía que no somos neutrales, ¿no? Por lo menos es importante poder involucrarse y desde este modo, sabiendo cómo, por eso digo, una cosa es la abstinencia, digamos, una cosa es involucrarse desde otros lugares, pero lo otro es darle herramientas, es darle oportunidades. Y ni les cuento con chicos y adolescentes, ¿no? Porque a lo mejor acá además tenemos que combatir con otros prejuicios, porque también existen las madres violentas.
Y ahí a veces hasta parece que tenemos que hasta convencer a los jueces de la necesidad de que ese niño quede a resguardo de esa madre. Y ahí tenemos otros prejuicios. Entonces hay mucha tarea, hay mucho trabajo. Sí, y hay poco tiempo, lamentablemente, en este encuentro para seguir repensando y construyendo experiencias. Creo que Susana va a seguir una interrogante para todos, tu pregunta. Hay otra opción aparte de la huida, creo que hace hasta un eje posible de trabajo. Muy buen título, además. ¿No? Pero bueno, les agradecemos su participación, su escucha. Muchas gracias a Laura y al equipo que nos acompañó ahora, y por supuesto a mis compañeros del Centro Asistencial y a quien se sumó a este plenario abierto. Bueno, muchas gracias, Greta. Tenemos unos minutos, pero creo que vale la pena darnos ese tiempo extra. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias a todos. Muchas gracias. A todos. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Gracias por venir y por participar. Gracias a todos. Muy bueno. Gracias. Muy clara, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón, ahí alguien pidió un mail de contacto, Laura, no sé si... Bueno, sí, lo escribo. A ver. Sí, escribirlo ahí en el chat. A ver, para que esto tiene que ser con anteojos. Gracias, Mirta, por estar atenta. Nada. Ay, no, esperen. .com, ahí vamos. Ahí va, ahí lo puse. Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, Buen día gracias para por la todos. comunicación. Adiós.